Buenos días, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy, de la semana 20, día 3, de fecha 19 de agosto del 2020. Área comunicación. Actividad, leemos biografías. Nuestra meta, leer biografías para saber de qué trata. Reflexionar sobre los momentos especiales de los personajes y su lucha para conseguir sus metas. Desarrollo de la actividad. ¿Te gustaría saber qué hechos significativos han ocurrido en tu país durante este tiempo? Te invito a leer una historia de talento. 1. Lee los títulos de cada uno de los textos, observa las imágenes y luego responde. Vamos a leer los títulos de los textos, vamos a observar, dice, las imágenes y luego vamos a responder a ciertas interrogantes. ¿Cuál es el título de este texto? Una historia de talentos. ¿Qué vemos en la imagen? Un niño jugando ajedrez. De igual forma que vemos también el tablero de ajedrez. El siguiente texto es biografía de Daisy Curry, la dama del tablero que hace historia. También vemos acá a Daisy con su medalla. También vemos acá niños con su tablero de ajedrez. Luego de haber observado, vamos a responder estas interrogantes. ¿De qué tratará cada uno de los textos? ¿De qué tratará? Van a responder ustedes después de haber observado. ¿Qué situaciones muestran las imágenes? ¿Qué situaciones hemos podido observar en las imágenes? También vamos a escribir en este espacio. ¿Cuál será su relación con el contenido del texto? ¿Te gustaría leerlos? ¿Para qué? Van a completar. De solo haber leído el título y haber observado las imágenes, van a hacer sus respuestas a estas preguntas. El siguiente, iniciemos la lectura. 2. Lee en silencio cada uno de los textos. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee, o sea, vuelvan a leer el párrafo completo, así comprenderás mejor la lectura. Ahora vamos a pasar a leer los textos. Vamos a leer una historia de talentos, la biografía de Jorge Cory, el gran maestro. Jorge Cory Tello, el gran maestro internacional de ajedrez peruano, nació en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa Salvador, un 30 de julio de 1995, integrante de una familia humilde. El pequeño Jorge y sus hermanas recibieron todo lo que sus padres, Jorge y Katy, podían darle, fruto de un arduo trabajo y esfuerzo. Jorge era un niño inquieto y muy inteligente. Un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez de su padre. Tenía guardados en un ropero, por lo que se olvidó por completo de su pelota de fútbol. Así descubriría lo que de allí en adelante sería la pasión de su vida. Desde que comenzó a jugar ajedrez le gustó muchísimo. Quizá por eso, cuando se perdía alguna pieza de su tablero, la reemplazaba con una tapa de botella o una piedra pequeña. Fue su padre quien le enseñó los movimientos de cada pieza y no tuvo que pasar mucho tiempo para que Jorge lo derrotara. Como su hermano mayor, Daisy también sabía jugar muy bien este deporte ciencia. Jorge no dejaba de competir con ella. Sus padres, al ver la enorme habilidad de sus hijos en el ajedrez, buscaron un entrenador que los forme. Es así como Ricardo Mejía se hizo cargo del entrenamiento cuando Jorge tenía entre 8 y 9 años. Posteriormente, él y su hermana fueron inscritos en el Colegio Saco Oliveros, donde la enseñanza del ajedrez también era
impartido de una manera más profunda y dedicada. A los 10 años, él y su hermana ya estaban jugando contra importantes jugadores del país. A los 14 años se convirtió en el gran maestro. Él ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en diversas categorías. En 2005, ganó a los niños menores de 10 años. En 2006, a niños menores de 12 años. En 2008, menores de 14 años. En 2009, menores de 18 años. En 2011, se coronó campeón mundial de la categoría sub-16, siendo condecorado con la Medalla de Honor al Mérito Deportivo por el mismo presidente de la República. En 2016, Jorge consiguió medalla de bronce en las Olimpiadas de Ajedrez de Bakú. En 2018 obtuvo 2 medallas de oro para nuestro país, al participar en la Olimpiada de Ajedrez de Batumi, en Georgia. En 2019 se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez, siendo el segundo peruano en ganar este campeonato. Actualmente, Jorge Cory es uno de los que lidera el deporte ciencia, como digno representante de nuestro país. Siguiente. Vamos a dar lectura a la biografía de Daisy Cory, la dama del tablero que hace historia. Daisy Estela Cory Tello nació en Lima, en el distrito de Villa Salvador, un 2 de julio de 1993. Su familia la componen su hermano Jorge, su hermana Chantal, su padre Jorge y su madre Katy. Su historia empezó en casa de una manera muy sencilla. Cuando Daisy vio jugar ajedrez a su padre, enseguida le pidió que le enseñe. Desde entonces nunca más dejó el tablero. Un día, cuando cursaba el 2º grado de primaria, el director de su escuela preguntó a los estudiantes si alguien quería representar al aula y jugar contra estudiantes de otros grados. Ella voluntariamente se ofreció a participar representando a su salón. Así fue, jugó contra los más grandes de secundaria y ganó su primera medalla. Desde allí le dedicaría muchas horas a entrenar. Desde muy pequeña siempre se exigió más y más. Mientras otros niños jugaban, ella practicaba y estudiaba ajedrez. Salía del colegio directamente al Estadio Nacional a tomar clases durante 3 horas. Después su padre le llevaba a la Plaza Francia a jugar partidas con otros aficionados. Él siempre le repetía que ella podía lograr lo que se proponga con esfuerzo y sacrificio. Daisy Cory ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en varias categorías. En 2003, niñas menores de 10 años. En 2004, niñas menores de 12 años. En 2007, menores de 14 años. En 2008, menores de 16 años. En 2011 ganó el título de campeona mundial de ajedrez sub-20 al participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Turquía. En 2016 se coronó campeona del Torneo Continental Femenino de Ajedrez Colima, que se desarrolló en México. En 2017 se coronó al obtener el primer puesto en el Campeonato Continental de Ajedrez Femenino en Argentina. En 2018 se consagró por 4ª vez campeona del Continental de Ajedrez de las Américas, que se desarrolló en Envigado, Colombia. De esta forma logró la corona con el cupo a la Copa del Mundo 2019 y el título directo de Gran Maestra. Actualmente Daisy ostenta el honor de ser la única Gran Maestra internacional femenina
de ajedrez del Perú y la más joven de América. También es una activa promotora de ajedrez en nuestro país. Una vez ya haber leído los dos textos, vamos a completar. Nos indica, en tu cuaderno u hoja de reuso, anota los hechos que consideres importantes. Por ejemplo, van a anotar el nombre del personaje. Luego, vamos a anotar las etapas de su vida, su nacimiento, infancia, formación profesional, logros más destacados, anécdotas, etc. Siguiente también nos indica que vamos a anotar el narrador de la historia de vida, protagonista de la historia de vida. Luego de leer, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído. Revisa tus anotaciones iniciales y compáralas. ¿Qué respuestas mejorarías? Después de haber leído, vamos a darle una revisada a la respuesta que hemos dado a estas interrogantes para ver cuánto hemos podido alcanzar a la respuesta que después podíamos obtener el resultado después de la lectura. Luego nos indica, para saber, el título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a jugadores que alcanzan determinado nivel de excelencia. Recuerda, los textos que acabas de leer son biografías de dos personajes, Jorge Cory y Daisy Cory. Como te habrás dado cuenta, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona desde su nacimiento, narrada por otra persona, detallando cada etapa en un tiempo y en un espacio. Luego pasamos a la parte 3. Una vez terminada la lectura, responde oralmente. Vamos a responder estas interrogantes solo oralmente.